A todos nos ha pasado, ¿no? Empezamos un proyecto, sea en el trabajo, algo personal, no sé, hasta planear un viaje, y tenemos una visión súper clara. Ujú. Y de repente a mitad de camino es un caos total. Las fechas ya no cuadran, el presupuesto, ni hablar, y esa visión que teníamos al principio, bueno, parece un recuerdo lejano. ¿Por qué pasa tanto eso? ¿Por qué es tan universal esa frustración? Yo creo que es porque confundimos estar ocupados con estar avanzando, de verdad. Ajá. Llenamos los días de tareas, de reuniones, de actividad, pero sin un rumbo. Es eh, como correr muy rápido en una caminadora. Sudamos un montón, pero no llegamos a ningún lado. Totalmente. Y justo por eso, hoy vamos a meternos a fondo en un material que ataca ese problema de raíz. A ver, Es el guión de una charla de Fabio Akita, que es un referente en tecnología. Y lo que hace es ignorar todas esas metodologías súper complejas y va directo al corazón del asunto, el arte de priorizar. me gusta eso. Simple y directo. La misión de hoy es justamente esa, desglosar esta perspectiva tan honesta para encontrar principios que cualquiera pueda usar, sin necesidad de certificaciones raras o de esos diagramas de Gantt. Uf, esas sábanas gigantes. Esas mismas. Las que intentan planificar cada minuto y terminan ocupando una pared entera. Y lo que me parece más valioso de un enfoque así, seguramente, es que no habla de herramientas, sino de mentalidad. Exacto. Se mete en la psicología, en la lógica que hay detrás. La pregunta no es qué software usar, sino, bueno, cómo tenemos que pensar para que las cosas funcionen de verdad. Me parece que el punto de partida que él propone es casi contraintuitivo. Habla de nuestra tendencia casi instintiva a evitar la priorización. Sí, a toda costa. Describe un patrón que seguro hemos visto. En lugar de decidir qué es lo más importante, simplemente empezamos a hacer cosas. Ajá. ¿Y por dónde arrancamos? Por lo fácil, lo rápido, lo que nos da esa gratificación inmediata. Es que es una forma muy astuta de procrastinación, pero que se disfraza de productividad. Totalmente. Nos sentimos bien porque tachamos 10 cosas de la lista, pero esas 10 cosas eran la arena, o sea, las tareas triviales. Mientras tanto, la roca grande, ese problema complejo o fundamental, Sigue ahí mirándote. sigue ahí mirándonos y la vamos pateando para adelante. Evitamos la decisión difícil, porque bueno, decidir implica renunciar a algo, y eso nos incomoda muchísimo. Y es interesante cómo conecta esto con una crítica muy directa. El texto apunta a quienes se quejan todo el tiempo de la mala gestión, pero desde la barrera, ¿no? Los que nunca tuvieron la responsabilidad de llevar un proyecto a buen puerto. Ah, sí, criticar es fácil. Dice que es muy fácil señalar los errores, pero increíblemente difícil ejecutar. Entregar resultados. Es que esa crítica nos lleva a la verdad más incómoda y fundamental de todas, que es la columna vertebral de este material. ¿Cuál es? La única pero única razón por la que necesitamos priorizar es porque el tiempo, el dinero y la energía son finitos. No hay más. Tan simple como eso. El autor lo plantea de una forma muy cruda. Dice, si fuéramos inmortales y tuviéramos recursos infinitos, priorizar sería irrelevante. Claro. Pero como no es así, cada decisión de en qué trabajar es, en el fondo, una decisión de inversión. Estamos apostando nuestro recurso más valioso, el tiempo, a cambio de un resultado. Dicho así, te cambia toda la perspectiva. No se trata de ser eficiente por una cuestión de orden, No para nada. sino porque cada hora que invertimos en algo de bajo impacto es una hora que le estamos robando a algo que podría cambiar el juego. Es una elección constante. Y aceptar esa finitud, esa limitación, es lo que nos puede sacar de la trampa de simplemente hacer cosas. Es el primer paso para empezar a tomar decisiones estratégicas, y no solo reactivas. Para visualizar cómo tomar esas decisiones, el autor usa una analogía que es potentísima, inspirada en Stephen Covey. La del frasco. Es genial. Esa misma. Imagina que tenemos un frasco de vidrio grande, vacío. Y a un lado hay unas cuantas rocas bien grandes, de esas que apenas te caben en la mano. Ajá. También hay un montón de piedras más pequeñas y, no sé, un balde lleno de arena. El reto es meter todo eso en el frasco. Y el instinto de la mayoría, como decíamos antes, es empezar por lo fácil. Claro, vierten la arena, que se asienta en el fondo, después agregan las piedritas, que se van acomodando por ahí, pero al final,
cuando quieren meter las rocas grandes, Ya no hay manera. no hay forma, no hay espacio. El frasco está lleno, pero lleno de cosas pequeñas e irrelevantes. Y esa es la metáfora perfecta de un proyecto fracasado. Lleno de actividad, sí, pero sin los resultados que de verdad importan. Ah, pero acá viene lo revelador. La solución es totalmente al revés. Hay que empezar por el caos, por lo más grande y difícil. Primero, metemos las rocas grandes en el frasco vacío. Estas rocas son las tareas clave, las más complejas, las que tienen más riesgo, y una vez que están adentro, vemos que quedan un montón de huecos entre ellas. Espacios que antes no veíamos. Exacto. En esos espacios, ahora sí, echamos las piedras más pequeñas y, bueno, se van acomodando solas. Y por último, vertemos la arena que se filtra y llena hasta el último rincón disponible. Y mágicamente, Mágicamente, todo cabe. Y no solo eso, lo más importante está asegurado desde el principio. es que el poder de esa metáfora va mucho más allá de la simple organización. Es un modelo de gestión de riesgo, Y de energía. de energía. Sí, Afrontar los problemas más grandes al inicio, cuando la energía del equipo está al máximo y hay margen de maniobra, es la única forma de asegurar que el núcleo del proyecto sea sólido. claro, tiene sentido. Si algo va a salir mal, es mejor que sea con una roca grande al principio, porque tenés tiempo para reaccionar. Descubrir un problema fundamental en la última semana del proyecto es una sentencia de muerte. Esto me recuerda a cuando intenté remodelar una cocina. Me pasé semanas eligiendo los azulejos y las manijas. La arena del proyecto, porque era lo divertido. Jaja, lo clásico. Pero no fue hasta mucho después que me di cuenta de que no había verificado si podíamos derribar una pared que era estructural. Esa era mi roca grande, y casi descarrila todo. Es un ejemplo perfecto. Y ese es el corazón de un proceso iterativo. Aseguras los pilares, las rocas, y luego tenés flexibilidad para encajar el resto. Las tareas menores se vuelven más manejables, se adaptan a los espacios de tiempo que quedan. En lugar de ser ellas las que dictan el ritmo. Exacto. En lugar de consumir toda la energía desde el día 1, como dice el texto, al final caben más cosas en el mismo tiempo. No porque las horas se estiren, sino porque el foco estuvo en el lugar correcto desde el principio. Entonces, si las rocas grandes son la prioridad, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo las identificamos? No todas las tareas difíciles son igual de importantes. Buena pregunta. Y acá el autor nos mete en un debate que es central en cualquier proyecto. La diferencia abismal entre estimar y predecir. Una distinción crucial. Es la fuente de la mayoría de los plazos incumplidos y la frustración en los equipos, te diría. El texto es muy enfático en esto. Dice que nadie, pero nadie, puede predecir con exactitud cuánto tiempo va a llevar una tarea compleja. Creer que se puede es una fantasía. Es delirante. Decir esto tomará exactamente 743 horas y 54 minutos no es ser profesionales. Delirar, como decís vos. Lo que sí podemos y debemos hacer es estimar un orden de magnitud. Que no es otra cosa que entender la escala del problema. O sea, no necesitamos saber el número exacto de minutos. No. Necesitamos saber si estamos hablando de un problema que se resuelve en una semana, en un mes o en un semestre. Es la diferencia entre usar un microscopio y usar un telescopio. Para planificar, necesitas el telescopio. Para lograr eso, el autor sugiere algo muy práctico. Usar escalas de estimación asimétricas, como la secuencia de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8. Esa misma. O simplemente categorías como fácil, medio, difícil, épico. La razón es brillante. La diferencia real entre una tarea de 4 días y una de 5 es mínima en el gran esquema, pero la diferencia entre una de 5 y una de 8 es enorme. Es otro mundo. Esas escalas nos obligan a identificar las rocas grandes, esas tareas de tamaño 8 o épicas, porque son las que esconden el mayor riesgo, la mayor incertidumbre. Es un mecanismo para forzar una conversación sobre el riesgo, no sobre una falsa precisión. Y esto conecta con otra analogía del texto que es fantástica. A ver. Gestionar un proyecto es como hacer un viaje largo en auto a un destino desconocido, pero en los años 80. Uy, sin GPS. Me genera un poco de ansiedad esa imagen. Jaja, pero entendés por dónde va. Describe el proceso a la perfección. No puedes conducir y mirar el mapa al mismo tiempo. Sería un desastre. Imposible. Lo que haces es conducir un tramo,
digamos hasta la próxima ciudad. Entonces, te detenes a un lado del camino, sacas el mapa, verificas tu posición, te aseguras de que sigues en la ruta correcta, y si te desviaste, corriges. Claro. Luego guardas el mapa y conducís el siguiente tramo. Y ese ciclo de conducir, parar, revisar es la esencia de los sprints o iteraciones de un proyecto. Avanzas un poco, te detenes y evalúas con datos reales si sigues yendo en la dirección correcta. O si te has perdido en el medio de la nada. Exacto. Y por eso el autor critica tan duramente los sprints largos, de 3 o 4 semanas. Ah, ok. Usando la analogía del viaje, un sprint de 4 semanas es como decidir conducir durante un mes entero sin volver a mirar el mapa. Uf, un peligro. Si tomaste un desvío equivocado en el segundo día, podrías pasar casi 30 días manejando en la dirección incorrecta. Para cuando te detenes y te das cuenta, estás a cientos de kilómetros de tu destino. Y corregir eso debe ser carísimo. Carísimo, en tiempo y en dinero. Entonces, la clave no es la perfección, ni evitar los errores, porque los errores van a ocurrir sí o sí. Van a ocurrir. La clave es la velocidad de detección. Sprints cortos son como paradas frecuentes para mirar el mapa. Te permiten corregir pequeños desvíos. Exacto, antes de que se conviertan en viajes a otro continente. Es un sistema diseñado para la corrección, no para la infalibilidad. Se trata de minimizar el costo del error, no de soñar con que no habrá errores. Bueno, pero todo esto de estimar y medir suena muy bien en teoría, pero inevitablemente te chocas contra la realidad. Los números no dan. El momento de la verdad. Después de identificar las rocas, estimar su tamaño y medir la velocidad real del equipo, la conclusión es brutal. No hay tiempo para hacer todo lo que está en la lista. ¿Qué propone el autor en ese momento de crisis? La reacción instintiva en la mayoría de las organizaciones es, bueno, pedir más tiempo, más dinero. O peor, presionar al equipo para que vaya más rápido. Lo cual es una fantasía. Totalmente. Pero la respuesta del autor es tajante y va en contramano. Dice que la primera opción no es pedir más recursos. ¿Ah, no? No. La primera opción es aceptar la realidad y hacer que el proyecto quepa en las restricciones que ya existen. Y eso significa una sola cosa: simplificar o, más directamente, cortar el alcance. Un ejercicio de honestidad brutal. Brutal. Pero el texto lleva esto un paso más allá, al escenario más temido. ¿Qué pasa si el cliente o la dirección dicen que cortar o simplificar no es una opción? Cuando la demanda es todo o nada. Exacto. La recomendación del autor es radical, pero de una lógica implacable. Cancelar el proyecto, detenerlo en seco. Suena extremo. Espera, mi primer instinto sería intentar igual. Sentiría que tirar la toalla es un fracaso. ¿Por qué cancelar es la opción lógica? Porque seguir adelante sería caer en lo que se conoce como la falacia del costo hundido. Ok. Y el texto lo explica con el ejemplo perfecto de la entrada de cine. Imagina que compras una entrada carísima para una película. Ajá. Justo antes de entrar a la sala, te llegan 10 mensajes de amigos y lees críticas que dicen unánimemente que es la peor película del año. Una tortura de 2 horas. ¿Qué haces? Y bueno, ya pagué la entrada. Supongo que entro para que no se desperdicie el dinero. Esa es la trampa, esa es la falacia. Si entras, el resultado es que perdés el dinero de la entrada y perdés 2 horas de tu vida en una experiencia miserable. En cambio, la opción 2, la racional, es aceptar que el dinero de la entrada ya está perdido. Es un costo hundido, es irrecuperable. Lo das por perdido, tiras la entrada y usas esas 2 horas para hacer algo que sí disfrutes. En ese escenario, solo perdiste el dinero. Solo perdiste el dinero, pero salvaste tu tiempo. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. El dinero ya se gastó. La decisión ahora es si además quiero gastar mi tiempo. Exactamente. Y llevar eso a un proyecto es la marca de una gestión madura. Es mejor aceptar la pérdida de lo que ya se invirtió, sea un mes de trabajo o miles de dólares, que seguir quemando más tiempo y más dinero en un proyecto que los datos te gritan que está destinado al fracaso. Continuar solo hace que el agujero sea más grande. Mucho más grande. Y lo que hace esto tan difícil en un entorno corporativo no es solo la lógica, sino la política, ¿no? Nadie quiere ser la persona que levante la mano y admite que su proyecto estrella de 6 meses fue un error. Nadie. Cancelarlo se siente como un fracaso personal, un golpe a la reputación, aunque racionalmente sea la decisión más inteligente para la compañía. La verdadera habilidad es separar el ego del resultado. Cuando una une todas estas piezas,
Queda claro que priorizar no es seguir un manual, es una mentalidad. Totalmente. Se basa en aceptar con honestidad los límites del tiempo y de los recursos, y también en usar estas analogías, como las rocas o el viaje sin GPS, no como reglas, sino como herramientas para pensar y mantener el foco. Atacar lo más grande y riesgoso primero y revisar el rumbo constantemente. Y sobre todo, esa disposición a tomar la decisión más difícil, estimar en órdenes de magnitud para entender el riesgo y estar preparada para cortar lo no esencial o incluso cancelar. Al final, como bien dice el material, gestionar bien un proyecto no se trata de que todo salga perfecto. Eso es imposible. Imposible. La clave es asegurarse de que cuando te equivoques, sea un tropiezo y no una caída por un precipicio que se lleve todo por delante. Ese es el punto. No se busca la infalibilidad, se busca la resiliencia, la capacidad de sobrevivir a los errores que, bueno, inevitablemente van a ocurrir. Y creo que es importante cerrar conectando esto con la responsabilidad individual. Estas ideas no son solo para los gerentes, ¿eh? Para nada. Cualquier persona en un equipo puede aportar un valor inmenso si piensa de esta manera. Si ayuda a identificar las rocas grandes, si es honesto al estimar la dificultad, si levanta la mano cuando ve un desvío en el mapa. Sí. Se trata de moverse de una cultura de estar ocupado a una de entregar resultados que de verdad importen. Absolutamente. Y para cerrar, nos gustaría dejar una reflexión que el material inspira, pero no explora. El texto de Akita es brillante al explicar la necesidad de cortar el alcance o cancelar proyectos cuando los recursos no alcanzan. Es una lógica de supervivencia, sí. Es necesaria. Pero ¿qué pasa con el escenario opuesto? ¿Qué impacto tiene en la motivación, en la creatividad, en el potencial de un equipo cuando un proyecto es crónicamente subestimado y mal financiado desde el principio? Buena pregunta. Cuando se les fuerza a un ciclo constante de recortes y frustración en lugar de darles los recursos para realmente innovar. Esto plantea una pregunta sobre la responsabilidad del liderazgo antes de que empiece el proyecto, porque, bueno, una cosa es gestionar restricciones y otra muy distinta es empezar el juego con las cartas marcadas en tu contra.